Amigos, un gusto como siempre saludarlos aquí en Justicia Electoral. A la semana estaremos platicando sobre justicia electoral y democracia digital, así que la invitación para que nos acompañen, bienvenidos. El 28 de marzo de 2019, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nombró magistrado de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por un periodo de 9 años a Sergio Arturo Guerrero Olvera, quien compartirá su experiencia como integrante del Pleno de la Sala Regional en el plano jurisdiccional y en el marco de la realización del seminario denominado Ciudadanía, Interculturalidad y los Desafíos Democráticos, que tuvo lugar los días 29 y 30 de agosto con la participación de magistradas y magistrados del Tribunal Electoral y autoridades electorales de la primera circunscripción plurinominal. Durante el seminario, se reflexionó sobre la necesidad de debatir para encontrar las respuestas en cuanto al uso de las redes sociales por parte de las y los juzgadores, y se arribó a la conclusión de que se debe favorecer una discusión plural desde el ámbito académico con autoridades electorales y las y los especialistas para detectar los desafíos de la democracia 2020. Asimismo, las voces convocadas por la Sala Regional Guadalajara manifestaron que para construir ciudadanía, si bien existen los mecanismos como referéndum, el plebiscito, la consulta popular, la iniciativa ciudadana y las candidaturas independientes, en la actualidad es necesario recurrir a formas innovadoras de interacción basadas en tecnología. El magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera nos acompaña para explicarnos por qué es fundamental entender la arquitectura de las redes sociales en el marco de la justicia electoral y la democracia digital. Y le quiero agradecer al magistrado Sergio Guerrero, magistrado de la Sala Regional Guadalajara, que nos acompañe en esta ocasión para platicar del tema. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Lupita. Para mí es un gusto saludarte y saludar a tu auditorio, a tus televidentes. Muchas gracias por la oportunidad. Oye, además un tema que a muchos nos interesa, esto de las redes sociales, de la democracia digital. Ustedes tuvieron un seminario precisamente ahí en la Sala Regional Guadalajara. Cuéntanos de qué se trató, porque abordaron muchos temas, pero el que me interesa mucho también es el de las redes sociales, que ya estaremos abordando con más detalle. Sí, muchas gracias, Lupita. Fíjate que la Sala Regional Guadalajara tuvo su encuentro con las autoridades de la circunscripción, tribunales y OPLES de esa circunscripción. Invitamos obviamente a expertos en derecho electoral de todo el país y pues nos acompañaron magistrados de la Sala Superior y consejeros del INE. Uno de los temas que más llamó la atención fue justamente la relación que tienen los jueces con la red, ¿no? Cómo se manejan los jueces, en general las autoridades en la era del Internet. Sí. Pero también cómo el Internet ha sido un intruso, digamos, o un complemento, un instrumento ya necesario para las democracias actuales. Hubo dos mesas muy interesantes que llamaron mucho la atención y yo creo que pues eso en su momento dará para un congreso exclusivamente del tema. Y bueno, pues con la presencia del magistrado Jorge Sánchez logramos hacer, creo yo, un evento muy interesante. Ahora, democracia digital, ¿de qué se trata? Porque pues sabemos que hay democracia, participamos, nos gusta ir a votar, nos gustan las campañas, pero también hemos visto una evolución impresionante a través de las redes sociales en la manera de hacer política, de hacer democracia, de realizar las elecciones, ¿no? Creo que sí, fíjate que tanto pues, los que nos dedicamos a esto como los propios actores políticos, la ciudadanía en general se ha encontrado con esta nueva herramienta, esta nueva forma de hacer valer derechos, por ejemplo, el derecho a la información o el derecho a la libertad de expresión de manera exponencial. Pero también la participación política pues, se ha modificado, se ha alterado a partir de la existencia de la red, no nada más en redes sociales, sino hablamos de la web. En general, Internet, digamos, ha venido a revolucionar la manera en que tradicionalmente se hacía política, ¿no? En la plaza pública, en el ágora, en los lugares donde cara a cara los políticos pedían el voto o la forma en que por escrito pedían cosas a las autoridades. Hoy por hoy creo que sí estamos frente a una revolución, no lo digo yo, lo dicen bastantes teóricos y pues, la realidad nos ha enseñado que el Internet pues, digamos, es ese gran derecho humano que hoy por hoy ya está en nuestro artículo 6º constitucional
y que sin duda ha alterado, ha modificado la manera en que se hace las democracias actuales. Ahora, en el caso de la democracia digital, ¿cómo lo podemos entender? Bueno, yo creo que ¿es el voto electrónico? Claro, podríamos dar muchos ejemplos y se podría entender mejor para no definirlo. Por ejemplo, la democracia deliberativa, es decir, en la que todos mostramos nuestras opiniones, accedemos a información, pero también pedimos trámites, hacemos trámites, ya se hace a través de Internet, ¿no? Entonces, hoy por hoy, uno podría, por ejemplo, imprimir una acta de nacimiento desde la comodidad de tu hogar. Antes tenías que ir a las oficinas, tenías que pagar un derecho y pues esperar a que se hiciera el trámite burocrático correspondiente. Hoy por hoy hacemos trámites en línea, en la comodidad de nuestro hogar o a veces desde nuestro teléfono. Por otro lado, pues también la libertad de expresión que antes se hacía, por ejemplo, a través de la televisión, a través de la radio, de los medios impresos, hoy la mayor cantidad de información que fluye, digamos, bidireccionalmente, para recibirla y para emitirla, está en Internet, ¿no? Hay datos interesantísimos. Creo que esto da mucho cuenta de qué es la democracia. Por ejemplo, se dice que las empresas que manejan macrodatos, Google o Facebook, manejan más información que todos los periódicos juntos de todo el planeta. Entonces, eso es, y además ganancias mayores que cualquier periódico. Todos los periódicos, todos los medios de comunicación tradicionales juntos no le llegan nunca jamás a lo que se hace en la red. Entonces la democracia pues se ve influenciada por eso. La gente participa en Internet, la gente busca información en Internet, la gente propone, los candidatos y candidatas proponen plataformas en Internet y los partidos la usan todos los días. Sí, la democracia digital es una manera diferente de hacer política y de participar en las elecciones. Oye, en este contexto de lo que nos has estado platicando, ¿cómo entra la justicia precisamente electoral con los medios digitales, con esta democracia digital? Muy interesante. Fíjate que en las mesas que tuvimos en Sala Guadalajara, pues hubo una específicamente dedicada a este tema, ¿no? Por un lado, cómo conviven los jueces en general, pero sobre todo los electorales, que tienen además esa cualidad, ese adjetivo que los hace diferentes a otros jueces, cómo conviven los jueces con las redes sociales digitales, ¿no? ¿Qué códigos de ética deberíamos de tener? ¿Cómo podemos interactuar con los usuarios de la red? Y hasta dónde llegan los deberes de transparencia, derecho a la información, de rendición de cuentas a través de las redes. Y hay casos espectaculares. O sea, los tribunales estamos, digamos, en una fase de aprendizaje también, en el que estamos entablando interacción con esos usuarios de una manera distinta. Yo recuerdo a la magistrada María Silva, por ejemplo, decía, ¿qué tal si nos llega un acceso a la información por medio de Twitter, ¿no? O en Facebook? ¿O qué tal si por ahí quieren hacer un trámite, presentar una demanda? Sí. ¿O qué tal si me injurian? ¿Y qué tal si contesto o no contesto? Hoy por hoy los tribunales, creo yo, están haciendo un gran esfuerzo por entender cada una de las plataformas que existen en Internet, por llegar a la ciudadanía que está al tanto de esas plataformas y entablar un diálogo más directo con ellos. Creo que los tribunales, sobre todo los electorales, que pusieron el primer pie a nivel nacional, eso hay que decirlo, pues la primera jurisdicción en México que hizo ese intento, sin duda y con mucha seriedad, fueron los tribunales electorales. Entonces, los tribunales estamos aprendiendo, los jueces, los magistrados estamos habituándonos a esta nueva forma de transmitir la información, y creo que ha estado funcionando hasta ahora muy bien. Yo creo que es una historia de éxito del Internet y los jueces. Oye, ¿estás de acuerdo en que los procesos electorales sean transparentes, que las decisiones que da a conocer el tribunal, las salas regionales, sean transparentes, que se dé a conocer toda la información, que se suban, que haya interacción a través de las redes sociales? Mencionas, por ejemplo, Twitter. Veo ahora que todos los magistrados tienen sus propias cuentas, tienen cuentas en donde informan a la ciudadanía del trabajo que se hace en la sala, pero también tenemos aquellos espacios en los que de manera directa, en vivo, se da a conocer algún resultado. Sí, Lupita, yo creo que estás señalando algo bien importante. Esta es una excelente práctica. No es una buena práctica, es una práctica de excelencia de los tribunales modernos, de los tribunales actuales. Lo que pasa es que en otros momentos de la historia de la jurisdicción, pues los jueces resolvían en la oscuridad y la soledad de sus oficinas y firmaban sus sentencias y las publicaban cuando mucho en papel o en sus listas de acuerdos. Pero eso llegaba a un público muy selecto. Para empezar, a las partes que habían litigado el asunto.
Y en segundo lugar, pues no permitía que otras personas conocieran los criterios de los jueces. ¿Sí? Había una disociación entre el discurso de los jueces y los derechos de cómo se vivía la ciudadanía. Había dos formas de vivir los derechos. Hoy por hoy, la publicidad de nuestras sentencias, que lo hicimos desde el primer momento, desde 1996, las colgamos en nuestro portal de internet, ha permitido que los interesados en el tema conozcan con puntualidad nuestros criterios. Y además los teóricos, los profesores, los alumnos están muy metidos en nuestras sentencias y las critican y son objeto de estudio, de valoración. Creo que eso es un gran avance de las democracias, que los jueces no siempre tienen la última palabra, la tienen en sentido formal, Sí. pero la ciudadanía es la que nos juzga, la que nos cataloga, y ese es un muy buen instrumento para que tengan acceso hoy por hoy una base más amplia de la sociedad a nuestras sentencias. Yo creo que es una excelente práctica. Si eso le unamos, por ejemplo, que esta sala superior hace públicas sus comités de adquisiciones, hace públicas sus resoluciones, tiene un seminario de análisis de nuestras sentencias, un observatorio judicial, publica, pues bueno, estamos frente a un tribunal, digamos, que se ha tomado en serio la era digital, la era del ciberespacio, la era de donde todos podemos colaborar en la conformación de nuestra democracia. Yo estoy muy orgulloso de lo que ha hecho nuestro tribunal y creo que lo debemos defender. Obviamente también pues, señalar las partes en donde hay oportunidad de mejora, ¿no? Pues platícanos, adelántanos un poco de los pros y los contras, ¿no? Claro. Lupita, eso es un gran tema para mí. Fíjate, yo he leído algunos autores que son expertos en el tema y no tengo más que repetirlos. Por ejemplo, desde el punto de vista filosófico, se habla de la psicopolítica. ¿Qué es la psicopolítica? Hoy por hoy creemos que somos libres porque navegamos en Internet libremente, aunque en realidad estamos entregando información que nos pertenece y lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? Claro. Las grandes empresas toman las cosas que buscamos, generan un perfil de usuario y eso tiene un valor en el mercado. Si nosotros entregamos información, dice Byung-Chul Han, un gran filósofo suramericano, que bueno, en realidad nosotros somos libres, pero nos autoesclavizamos, ¿no? Entregamos información para que después nos vendan información que nos gusta. Si usted buscó casas, seguramente van a llegar muchos mensajes. Esto de la Big Data es un problema, pues, que sea patrimonializado. Hay quien hace negocio con eso. Hay quien está ganando mucho dinero en otros países o al margen, por ejemplo, del control fiscal, del financiamiento público. Están financiando campañas sin que nosotros tengamos mucho acceso a ese tipo de fiscalización. Entonces, uno de los grandes retos de la democracia es regular de alguna manera la participación del Internet en todas sus manifestaciones en las democracias. Volver responsables a los sujetos que están mandando noticias falsas, no segregar tanto a la población, porque ahora como nos metemos a Internet, decía el mismo filósofo, pues nos metemos a colmenas de información y excluimos otras formas de información, ya casi no validamos la información, sí, ¿no? Entonces, nos metemos y le damos like sin saber si es cierta o falsa. Lo damos por hecho, ¿no? Y lo damos por hecho, sin contrastarla con otras fuentes de información. Se ha convertido en el Dios de la verdad, vivimos en la época de la posverdad, dice, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, me parece a mí muy importante que empecemos a rendir cuentas de la forma en que rendimos cuentas. Me explico así muy simple. Hace 15 días, la Comisión Nacional de Acceso a la Información, el Sistema Nacional de Información, emitió un acuerdo muy interesante que tiene que ver con la regulación de la difusión de propaganda en redes sociales digitales. Y pongo un ejemplo bien interesante, Lupita, a ver qué te parece. Decían, oigan, ¿quién maneja las cuentas de los funcionarios públicos? ¿Se usan recursos públicos para manejar esas cuentas? Dice, pues entonces rindamos cuentas de eso. O sea, si hay alguien detrás de las redes sociales de un funcionario, pues que nos den de alta al gestor y que nos den de alta las diferentes cuentas que tiene. Y hay que hacer un directorio de cuentas de redes sociales. Eso es muy interesante. Me parece a mí que vamos encaminándonos a ese tipo de situaciones, porque ese es uno de los retos de la democracia. No es un pro ni es un contra, es simplemente descriptivo. En estos momentos tenemos desafíos que no podemos esconderlos debajo de la mesa, hay que abordarlos. ¿Te parece si regresamos con esto? Claro que Tenemos sí. que hacer una pausa, pero rapidito estamos con ustedes y vamos a seguir abordando este tema de la regulación. ¿Usted está de acuerdo o no? Continuamos.
Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos de regreso. Muchas gracias a ustedes que continúan con nosotros aquí en Justicia Electoral y nos quedamos con este tema de la regulación, porque mucho se piensa que si te metes y empiezas a regular las redes sociales es pues un tipo de censura, ¿no? ¿Cómo nos lo puedes explicar para entenderlo bien? Sí, Lupita, es un tema muy complejo, muy complicado. Yo creo que en estos momentos no tenemos respuestas categóricas, ni una sola respuesta, pero hay que entender que estamos en una etapa, digamos, inicial del uso de las redes sociales. Tampoco hay que asustarnos por hablar de regulación, ¿no? Así, por ejemplo... Pero qué bueno que se pone en la mesa y en el debate, ¿no? En algún momento en la televisión también, cuando surgió, o en la radio, decían no nos censure, ¿no? Pero cuando empezamos a escuchar noticias falsas en la radio, convocatoria a guerras, que eran falsas, que cundían pánico en la sociedad, pues también dijimos, hay límites, como en todo. En estos momentos, todos los que nos dedicamos a esto, y especialistas sobre todo, están reflexionando acerca de los límites, y no creo que tengan ningún problema. Claro, yo distinguiría los casos fáciles de regulación de los casos difíciles, ¿no? Hay unos casos bien fáciles que ya han sido objeto de regulación, lo platicábamos tú y yo. Pornografía infantil en la red, trata de personas, pues claro que tenía que ser regulado, por mucho que fuera libre la red. Sí. Y así van surgiendo. Con eso todos estamos de acuerdo. Claro, ¿no? pero aparte nos vamos poniendo de acuerdo, porque antes de eso no estaba regulado, ¿no? Antes de eso no existía, ni, por ejemplo, el derecho humano de acceso al Internet, y nos pusimos de acuerdo. Lo que quiero decir es que nos vamos a ir poniendo de acuerdo poco a poco, pero hay que abordar el tema, no hay que decir no, simplemente no. Yo pongo algunos ejemplos que sí ameritan regulación, pero más de los que yo pongo, la Comisión de Venecia, como bien lo decía el magistrado José Luis Vargas, pues ya está pensando al menos en recomendar a nivel internacional y a nivel de recomendación un piso mínimo de regulación de Internet. Ojo con esto, no es igual a regular la libertad de expresión. Estamos hablando de un instrumento, son cosas diferentes. Son dos cosas distintas. O sea, no es que te van a callar y que ya no vas a poder expresar tu forma de pensar, tus opiniones. Yo creo que ninguna institución seria ni ningún legislador está pensando, por ejemplo, en la ley Mordaza o en que solamente se difunda la información que ellos... No, estamos pensando en cosas como esta. Voy a poner algún ejemplo. Pero primero dinos un poquito, Comisión de Venecia, ¿qué es? La Comisión de Venecia es un órgano consultivo de Europa que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, que, digamos... es un instrumento con mucha legitimación intelectual, cultural, académica, para definir las estrategias de las democracias y cuáles son o no democracias, en términos generales. Es un órgano especialista en muchos asuntos, entre ellos el electoral. Y aquí se abordó este tema por parte del magistrado. Y en esa Comisión de Europa, donde tenemos, la Comisión de Venecia, donde tenemos a dos representantes, uno de ellos el magistrado José Luis Vargas, ya notaron que a nivel mundial esto es un fenómeno. Pongo ejemplos, Macron en Francia con su propio WhatsApp, Estados Unidos con las fake news, el tema de la primavera árabe. Pues hay muchísimos asuntos en los que Internet siempre ha estado involucrado en la Conferencia de las Nuevas Democracias. Pero pensemos en esto, en estos temas así bien simples. Democracia y elecciones. ¿Qué hacemos con las noticias falsas en redes sociales? Un ejemplo que yo te ponía es, ¿qué hacemos con la veda electoral que está en la ley, tal vez de una manera ya anacrónica, pero que en redes sociales pues no tiene, digamos, espejo, porque las redes sociales no desaparecen durante los últimos 3 días antes de la votación, ¿verdad? O sea, siguen ahí. ¿Qué hacemos con el derecho al olvido? Pues claro que hay que regularlo y no tiene nada que ver con la libertad de expresión. O sí tiene que ver, pero no es para estropearla ni para eliminarla. ¿Qué hacemos con el sexting? ¿Qué hacemos con la trata de personas? ¿Qué hacemos? Y en materia electoral, ¿qué hacemos con el financiamiento? ¿Cómo responsabilizamos a las personas? ¿Cómo cuantificamos? Nos decías, por ejemplo, esta situación de una persona que le hacen una campaña y probablemente ahí hay dinero y no hay manera de auditarlo. Claro, o sea, lo que tenemos que entender es que cada red social es una plataforma diferente, con lógicas distintas, pero que todo hoy por hoy tiene un valor, ¿no? Oye, pero qué reto entonces para los jueces, para los magistrados, ¿no? Muy complicado, pero además imagínate valorar pruebas nuevas, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido asuntos en los que nos ofrecen como prueba una transmisión en vivo en Facebook.
Sí. Antes era una prueba técnica, una prueba manipulable, pero hoy pues no sabemos bien a bien si es manipulable o no un video de este tipo, ¿no? ¿Qué hacemos con, también que ha pasado bastante, la relación que tienen los jueces con el Internet? Sí. Te ponía un ejemplo, si se usan recursos públicos para manejar las redes sociales, pues según los lineamientos, las políticas que se han publicado y que son vinculatorias para todos, pues deberíamos de dar cuenta de eso. ¿Cuántos recursos se le invierte a eso? ¿Quién lo hace? ¿Cuál es el directorio? Distinguir entre cuentas privadas personales y cuentas oficiales, hacer un directorio de cada una. Tenemos muchos retos por delante, lo que sí, muchas incógnitas también. Todavía no sabemos bien a bien qué hacer, pero no hay que asustarnos por eso. Sí. El tiempo nos irá enseñando, la interacción con los cibernautas nos irá. Yo te pongo un ejemplo. Antes, ¿quién hubiera pensado en la Carta de Derechos Humanos en Internet? Nadie. Porque uno siempre piensa en libertades, ¿no? Claro. Yo soy libre, sí, pero las libertades generan obligaciones, compromisos, tienen consecuencias. Tu libertad de expresión puede afectar a una persona. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Dejamos sin derechos a los afectados, a los involucrados? No. Ya por ahí en Estados Unidos, así expertos han dicho, vamos a hacer una carta, no nada más de derechos humanos del mundo físico, sino derechos humanos en Internet. A mí me parece muy interesante, porque todo está centrado en la libertad, sobre todo en Internet, sí. pero nos hemos olvidado de los deberes, nos hemos olvidado de la ética, de la ética del usuario, ¿no? Y parece que cada vez nos importa menos. Yo creo que hay que combinar ambas cosas. Oye, ¿y qué otros puntos se trataron ahí en la Comisión de Venecia? Porque nos decías, a ver, este tema de la regulación, pero ¿qué otros puntos se abordaron? Yo creo que algo que nos recalcaba el magistrado José Luis Vargas, que me pareció muy interesante, es que la Comisión de Venecia ya había establecido al menos la necesidad de tener una plataforma regulatoria mínima en todos los países, algo que uniforme los deberes de Internet. Algo muy simple. ¿Dónde pagan impuestos las grandes empresas? No pagan impuestos los que trabajan en México, Facebook, Google. ¿Dónde pagan impuestos? Aquí. ¿Rinden cuentas de eso? ¿Tenemos una base de datos acerca de cuánta información propaga? No tenemos. Entonces, lo que dice la Comisión de Venecia es que hay que hacer una regulación mínima, no intrusiva al derecho a la información y tampoco que aplaste la libertad de expresión. Sí, o sea, con eso no se meten, ¿no? Con eso que es lo primero que dice la ciudadanía, ¿no? Los internautas. Claro, claro, pero repito, yo creo que hay que también darle un enfoque ético, porque mira, yo tengo una gran profesora que se llama Adela Cortina, que está en España, y dice, nosotros no podemos elegir qué tipo de red queremos, pero sí podemos elegir a qué tipo de sociedad queremos dirigirnos. Claro. ¿Qué sociedad queremos ser con Internet? Una sociedad de absoluta libertad donde se puedan vender hasta niñas por Internet, o queremos una sociedad ética en la que el usuario elija qué tipo de información va a escoger y a subir a la red, y cómo vamos a pacificar a nuestra sociedad usando esa herramienta, o vamos a usar esa herramienta para todos ponernos en guerra, todos vulnerar la ley, darle la vuelta a la ley. Entonces, lo que sí podemos es educar a nuestra sociedad, con independencia de lo que pase en la red. Sí. Creo que eso es muy importante y ahí no hemos volteado mucho. Hablabas hace un momento de los retos, de lo que está por venir, del futuro, Sí. de ustedes como jueces ante pues, la interacción que hay y estas nuevas herramientas que son muy importantes. Ya nos decías tú los pros y los contras, las cosas positivas y las negativas. ¿Con qué nos quedamos? Nos faltan 2 minutos para terminar el programa, pero no quiero que nos vayamos sin que nos des una conclusión. Yo diría que las redes sociales digitales y en general la web son la herramienta más importante de nuestro presente y será en el futuro la más relevante en la democracia. Ojalá y aprendamos a combinar nuestras libertades con nuestras responsabilidades. Los tribunales electorales, y en esto lo digo con mucha claridad, no debemos de abandonar los otros instrumentos tradicionales. La rendición de cuentas debe seguirse haciendo al margen de lo que pase en las redes sociales. Por ejemplo, yo diría, tenemos que hacer jurisprudencia y no solamente infografías. Tenemos que hacer las dos cosas. Las infografías, que son una herramienta, sí sirven, son muy útiles, son una excelente herramienta, pero la jurisprudencia también. No podemos abandonar eso. Tenemos que seguir rindiendo cuentas, tenemos que seguir siendo transparentes, con colaboración, combinando las actuales redes sociales. Eso sí es un reto. No centrarnos solo en la web, no centrarnos solo en Internet y darle la mayor importancia descuidando al otro. Creo que
Ese esquema debemos de replicarlo tanto como demócratas, como jueces, como ciudadanos, darle tanta importancia a la vida real como a la vida virtual. Bueno, y ahora tienen ustedes esta gran tarea, ¿no? Se vienen muchas cosas, nos explicabas algunos casos, pero bueno, pues vamos a ver qué es lo que se viene, y seguramente pues ustedes en las diferentes salas regionales, como siempre nos han dicho, ninguna elección es igual a otra, tendrán que pues sentar algún precedente. Sí, Lupita, te agradezco mucho esta oportunidad y sin duda nos quedan muchos desafíos y retos en este tema tan difícil, tan nuevo, y que pues va a seguir generando polémica y controversia. Muy bien, muchísimas gracias, Muchas gracias, Sergio. Lupita, a ti. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Lo dejamos con este resumen de actividades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y nosotros nos vemos la próxima. Que la pasen todos muy bien. El Tribunal Electoral confirmó multas por un monto de 644,800 pesos a Morena por incumplir con sus obligaciones de transparencia de acuerdo a resoluciones del INE y del INAI. Morena no hizo pública la información relativa a sus estados financieros, ni tampoco de las aportaciones a precampañas y campañas en el periodo de 2015-2017, entre otros temas. El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California será quien resuelva primero las demandas interpuestas por la Coparmex contra la consulta ciudadana aprobada por el Congreso local sobre la ampliación del mandato de 2 a 5 años de la gubernatura en esa entidad. La Sala Superior consideró además que los tiempos permiten todavía agotar jurídicamente todas las instancias previas y no se genera un perjuicio irreparable para los demandantes.